Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos consultan permanentemente y tiene que ver con el concepto de desconexión laboral. ¿Y por qué o cuáles son las principales preguntas e interrogantes sobre esta materia? ¿Qué puede solicitar el trabajador? ¿Qué puede pedir el empleador? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuándo puedo citar una reunión virtualmente? ¿Cuándo no puedo hacerlo? ¿Qué correos electrónicos puedo mandar? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Y sobre todo, pues herramientas que todos utilizan como grupos de WhatsApp o de otras tecnologías donde a veces es importante saber qué es legal y qué no. Y sobre todo que en algunos casos, pues una situación o una violación a la política de desconexión laboral, pues es evidente que puede dar lugar inclusive a una práctica o a una investigación por acoso laboral. Entonces, mire, para entender y comprender el tema de la desconexión laboral, debemos en primer lugar analizar cómo es el tema de la jornada de trabajo. Entonces, en primer lugar, analicemos cuál es la jornada de trabajo en el sector privado. Es decir, si yo tengo un contrato de trabajo con una entidad privada, ¿qué está claro? Que hay una jornada máxima legal. Y no olvidemos que el 15 de julio del 2023, la jornada máxima legal era de 47 horas. El 15 de julio del 2024, la jornada máxima legal es de 46 horas. El 15 de julio del 2025, la jornada máxima legal es de 44 horas. Y a partir del 15 de julio del 2026, la jornada máxima legal será de 42 horas semanales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted piensa en derecho a la desconexión, siempre tiene que saber que hay una jornada de trabajo, hay una jornada máxima diaria y hay una jornada máxima a la semana. Y que dentro de esa jornada es que se puede ejercer por parte del empleador la subordinación jurídica, enviar memorandos, enviar citaciones, solicitar tareas, agendar reuniones, etcétera, etcétera. Cuando nosotros revisamos a los empleados públicos, pues ahí tenemos que acudir al decreto ley 1042 de 1978, que en su artículo 33 dice claramente que la jornada máxima legal de un empleado público es de 44 horas semanales. Eso es muy importante. Por el contrario, cuando hablamos del sector de los trabajos oficiales, pues ahí acudimos a la ley sexta de 1945, que en su artículo tercero establece como jornada máxima legal en la semana 48 horas. Sin embargo, no olvidemos que un trabajador oficial vía convención colectiva puede tener una jornada inferior a esas 48 horas. Y algo de muy importante para el sector de la salud es la ley 269 de 1996, que en su artículo segundo dice que la jornada máxima diaria es de 12 horas y a la semana de 66 horas, independientemente de la forma de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú trabajas en el sector de la salud, tu jornada máxima diaria es de 12 horas y a la semana máximo 66 horas, independientemente de la forma de contratación. Esto no quiere decir que si trabajo más de las horas establecidas, pues no tenga que tener recargos, porque eso no quiere decir la norma, solamente es el límite de la jornada de trabajo. Eso en primer lugar. Siempre que tú pienses en derecho a la desconexión laboral, debes tener en cuenta un valor determinante que es la jornada de trabajo. Y a su vez, un aspecto muy importante que no debemos desconocer es que en Colombia tenemos una ley que regula el derecho a la desconexión laboral. Y es una ley que es la ley 2191 del 2022. Y esta ley obviamente tiene un objeto que es regular, crear y promover la desconexión laboral en las diferentes formas de contratación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta ley de desconexión laboral no solamente aplica para el empleado público, no solamente aplica para el trabajo oficial, no solamente aplica para el trabajo particular, sino que aplica para todos los trabajadores independientemente de la forma de contratación que tenga. Otro aspecto importante es los principios orientadores, porque está claro
que este derecho a la desconexión laboral tiene como fundamento los convenios ratificados por Colombia, obviamente, y establecidos por la OIT. Pero entonces, si nosotros miramos esta ley 2191 del 2022, la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué se entiende para la ley por desconexión laboral? Miren lo que nos dice la norma. Es el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos. Miren, un concepto amplio. Es el derecho de todos los servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito de actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o por fuera de la jornada máxima legal de trabajo, ni tampoco en sus vacaciones, ni tampoco en sus descansos. Y es evidente que esta ley le dice al empleador que no puede formular órdenes o dar instrucciones o hacer un requerimiento al trabajador por fuera de la jornada laboral. ¿Qué es lo que busca entonces como un fundamento esta desconexión laboral? Pues que la subordinación jurídica que ejerce el empleador la haga dentro de la jornada de trabajo y que a su vez la persona que se encuentra en vacaciones o en descanso pues no puedan colocarle actividades ni funciones relacionadas con su trabajo. De otro lado, cuando revisamos la ley 2191 del 2022, pues tenemos que señalar entonces cuál es la garantía que tienen los trabajadores frente al derecho a la desconexión. Y ojo con esto, lo que quiere decir esta garantía de desconexión laboral es que la jornada de trabajo del trabajador inicia y termina. Y que una vez finalizada esa jornada de trabajo, el trabajador tiene derecho ¿a qué? A descansar y a cumplir con las actividades propias de su actividad familiar. Y que por ese motivo, por fuera de la jornada de trabajo o en descansos y vacaciones, no se le pueden solicitar actividades laborales porque él está ejerciendo el derecho a la actividad personal y familiar. Y a su vez, también, la norma nos dice claramente que cualquier cláusula o acuerdo entre trabajador y empleador que busquen evitar el derecho a la desconexión laboral, pues son normas que son ineficaces y no producen ningún efecto. Y a su vez, un aspecto muy importante y que es bueno reiterar, es que la violación a esta política de desconexión laboral es una conducta de acoso laboral. Y por este motivo podrá ser investigado el empleador o el funcionario de la empresa pública o privada que incumpla con esta situación o este derecho. Otro aspecto muy importante, que es una obligación que todas las empresas públicas y privadas deben tener. Es decir, todos los empleadores, sean públicos o sean privados, deben tener una política de desconexión laboral, con una reglamentación en la cual se establezcan cómo se puede hacer este derecho por parte de los trabajadores, un procedimiento para investigar estas conductas y un procedimiento para darle trámite a las quejas donde obviamente se respeten y garanticen el derecho de defensa y el debido proceso. Sin embargo, de otro lado, tenemos que revisar la ley 2191 del 2022, donde en algunos casos no se aplica el derecho a la desconexión laboral. Y aquí tenemos tres escenarios muy importantes. El primero, si tú eres un trabajador o un servidor público que desempeña un cargo de dirección, confianza o manejo, no te aplican la política o el derecho a la desconexión laboral. Si tú, por ejemplo, haces parte de la fuerza pública o de organismos de socorro, tampoco te aplican esta ley de desconexión laboral. Y también en casos de fuerza mayor o caso fortuito que generen la necesidad de atender estas situaciones, pues en esos casos particulares tampoco se aplica para las empresas esta política o este derecho a la desconexión laboral. Entonces miren que aquí hay tres excepciones bien planteadas, pero que una de ellas es bueno revisar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los empleados de dirección, confianza o manejo, está claro que a ellos no se les aplica la política o el derecho a la desconexión laboral. Sin embargo, frente a este tipo de trabajadores, la Corte Constitucional, en la sentencia C,
331 del 2023, con magistrada ponente la doctora Diana Fajardo Rivera, pues obviamente analizó y estudió una demanda de inconstitucionalidad, donde los demandantes decían pues que no se le podía limitar el derecho a la desconexión a un empleado de dirección, confianza o manejo. Sin embargo, la Corte Constitucional revisó este punto y frente a este tipo de trabajadores dijo lo siguiente: declaró el artículo exequible en el entendido que los empleados públicos que hagan cargos de dirección, confianza o manejo tienen derecho a la desconexión laboral, la cual no se limita únicamente a la jornada laboral, sino que obviamente se dará el derecho, pero con unos matices y con unas circunstancias propias. Es decir, la regla general es que el empleado de dirección, confianza o manejo no se le aplica a la ley de desconexión laboral, pero eso no quiere decir que la persona no tenga necesidad al descanso, a hacer una actividad familiar y personal. Es decir, que cada empresa debe analizar y regular claramente cómo le puede dar esos descansos a ese trabajador, así sea de dirección, confianza o manejo. Y unos aspectos finales en materia de la desconexión laboral: uno es la inspección, vigilancia y control, donde a las entidades privadas las va a vigilar e inspeccionar el Ministerio del Trabajo, y a las entidades públicas la Procuraduría General de la Nación. Y no olvidemos unas protecciones adicionales. Una de las Sala de la Corte de Justicia, que tiene mucho que ver con que eso que llaman disponibilidades, donde a la gente la tienen en disponibilidad y pareciera que al estar disponibles, pues esta política no se protege. Y es evidente que las políticas relacionadas con los turnos de disponibilidad hacen parte de tu jornada, y pues hacen parte de tu jornada, pues tú estás trabajando ahí y te pueden consultar y llamar porque hace parte de tu jornada. Lo que no puede hacerse es que te digan va a estar disponible y si te llamamos, pues ahí sí te protegemos, y si no te llamamos no te protegemos, porque eso ya lo protegió claramente, como les decía, la Sala de la Corte de Justicia. Y un tema final que ya mencioné, y es que las empresas deben cuidarse de esos temas de derecho a la desconexión laboral, porque pueden dar lugar a quejas y trámites por acoso laboral. De esta manera presentamos este video buscando aclarar este tema que nos lo consultan permanentemente. Un fuerte abrazo para todos.